Café Universitario. Estás en el tramo tarde junto a la comunidad del 100.7. (17:29) Continuamos con este conversatorio. 32 años de Radio Universidad, una radio que ha marcado una impronta en el seno de la comunidad catamarqueña y, por qué no, regional. Estuvimos con los grandes de la radio, con los fundadores, con los primeros, con los primogénitos, si podemos decir. Rafael Toledo, el ingeniero Rafael Toledo, el licenciado Lito Toledo, que marcaron, ¿no?, una etapa importante de la universidad en su inicio. Siguen comprometidos con los medios de comunicación, con sus labores culturales, docentes, de investigación, y cuántas cosas puede un hombre cuando ama esta hermosa provincia de Catamarca. Y ahora tenemos otro capítulo, ¿no? Otro capítulo que tiene que ver con lo gremial, esa palabra política que tiene su origen griego, ¿no? Esa polisteia, ese polis, el ciudadano, la teia, la comunicación, el diálogo, el pacto entre los ciudadanos para llegar a un acuerdo y para que todos podamos vivir bien. Y con ese concepto griego lo recibimos al ingeniero José Luis Molina, un experimentado en ámbitos de la Universidad Nacional de Catamarca y también en lo nacional con la CONADO Histórica. Su enorme experiencia gremial hace de que lo invitemos a este conversatorio para reflexionar y que sume también los conflictos que están actuales, están latentes, y que de ello seguramente algún capítulo le vamos a dedicar en este conversatorio. Bienvenido, ingeniero José Luis Molina. Muchísimas gracias, y antes que nada, feliz aniversario y éxito para la radio de la Universidad Nacional de Catamarca y, por supuesto, para todos aquellos que trabajan día a día y hacen posible esta realidad. Gracias, ingeniero, por su saludo. Y queremos enmarcar, ¿no?, la situación gremial, político, institucional, si se quiere, porque habla de la institución universitaria, y ustedes tienen mucho que decir por su experiencia, ingeniero. Estamos, como lo decíamos el otro día, frente a desafíos superlativos. Y son esos momentos en los cuales es una obligación de todos los actores sociales de buscar los caminos o las vías necesarias de solución de esta situación. Porque a esta situación no nació en un repollo, son procesos. Son procesos históricos que han llevado precisamente a que tengamos hoy la conducción del Estado que tenemos. Son procesos que nos han llevado a esta situación particular que hoy estamos viviendo en la Universidad del Estado Argentina, donde observamos que, sin darnos cuenta, ya con el gobierno anterior, el 40% de la planta docente se remuneraba con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y cuando llegamos a este nuevo gobierno, con la implementación de las nuevas medidas que toma, fuimos al 80%. Hoy tenemos el 80% por debajo de la línea de pobreza, la remuneración de la planta docente. Del otro día escuchaba a los dirigentes no docentes manifestarse en un sentido parecido para el plantel de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Entonces, esta situación, y fíjese usted que cuando uno analiza el presupuesto universitario, el 90% del presupuesto universitario se utiliza para pagar esos salarios. Entonces, tenemos problemas de financiamiento, tenemos problemas también hasta tal vez de gerenciamiento. Se ha señalado desde el Ejecutivo Nacional una serie de falencias.
vamos a hacer un análisis general y la universidad es parte de esta sociedad. No somos ni marcianos, no somos ni venusinos, somos de esta sociedad. Y las universidades tienen los problemas que tiene esta sociedad. Ahora, a los gritos, a los insultos, a la descalificación, no vamos a solucionar los problemas. Si yo conozco cosas concretas que ocurren en la sociedad, debo señalarlas, nombre, apellido, personas involucradas, porque esto de tirar todo la pagan justos por pecadores. Pero también en esto vamos a ver cuestiones que han sucedido y hay que ponerlas en claro en estos últimos tiempos. Dice el señor presidente de la Nación que las universidades no quieren auditarse. Y con esa capacidad, que nadie se lo va a negar, de instalar temas en la sociedad, instaló. Hoy uno conversa con cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, todo. Ay, yo quiero que sí, está bien la lucha, pero que se audite. Bien, vamos a ir por partes. Probablemente haya problemas con las auditorías. Pero vamos a ir por partes. La universidad tiene un primer sistema de auditoría que se llama CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, que cada tanto tiempo audita la mayoría de las carreras con responsabilidad civil. En mi caso, soy docente concursado de Ingeniería de Minas. Se hacen esas auditorías, detalle por detalle. Se analizan hasta los rendimientos de los trabajos prácticos, etcétera. Bien, esa es una. El otro sistema de auditoría era el que empezó a tener vigencia a partir del menemismo en la conducción del Estado, a donde se crearon las unidades de auditoría interna, las UAI. Está bien, muchos decían, claro, sí, pero la titular de la UAI es amiga del rector que la acaba de nombrar, probablemente, pero esos rectores ya se fueron, quedan otros. Y están al frente de eso. Esa unidad de auditoría interna era coordinada por la Sindicatura General de la Nación, por la SIGEM. Resulta que, llamativamente, en noviembre del 2022, por un dictamen del Procurador de la Nación, creo que estaba el hoy senador Zanini, dictaminó que la SIGEM no podía per se auditar a las universidades por la autonomía universitaria, que para hacerlo la universidad podía firmar un acuerdo, un convenio con la SIGEM para que la audite. De las 57, 33 han firmado esos convenios, por un lado. Por el otro lado, la otra que tiene responsabilidades de auditoría en las universidades es la Auditoría General de la Nación, la AGN, que anualmente el Congreso le determina cuáles son los organismos que va a auditar, entre ellos cada una de las universidades nacionales. Bien. Sale el señor presidente, no quieren que se audite, y si no quieren que se audite debe ser porque tienen el culo sucio, que bla, 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 bla. Pero resulta que quienes no nombraron a los 3 representantes del Congreso en la Auditoría General de la Nación para ponerla operativa la Auditoría General de la Nación son ellos. ¿Cómo se entiende, ingeniero, eso? Bueno, bien, son ellos que tienen que nombrar un representante de cada bloque mayoritario. No lo nombraron a 10 meses de que asumieron. Como tampoco nombraron los representantes en la SIGEM. Como que tampoco operaron con el procurador de amplia experiencia que tienen del Estado. ¿Para qué? Para dar de baja a ese dictamen que es incorrecto. Vale decir que quien debe auditar no está en condiciones de auditar y no audita
pero los grita a los otros que no se quieren dejar auditar. Entonces yo creo que acá las cosas, siempre, yo lo dije desde un primer momento, cuando vimos los cambios de paradigma que se dieron en la conducción del Estado, aquí la batalla es dialéctica. Acá significa tu argumento, el contraargumento pertinente, correcto. No sirve el insulto, no sirven los gritos, no sirve la descalificación. Las cosas concretas. Y esto es lo que no hay en estos momentos respecto a la cuestión de auditoría. Como que tampoco hay un programa desde un primer momento de los propios responsables de la cuestión educativa a nivel nacional para buscarle una solución a este problema que ya les cayó complejo de los trabajadores universitarios. Fíjese usted que a 10 meses de asumido, el otro día, y en el apuro, frente a la necesidad de captar personas que aprueben el veto universitario, aprobaron el incremento de la garantía salarial retroactiva a abril. Caramba, la venimos pidiendo, sosteniendo, más allá que somos unos cuestionadores de esa garantía porque sirvió para achatar a los nomencladores, pero caramba, la venimos pidiendo desde el primer día y resulta que recién ahora las apuradas van a ir a aprobar esa garantía salarial junto con el 6,8% frente a una caída de 50%. Ahora, la negociación paritaria, el gobierno no la está haciendo. Porque no es negociar que yo, representante del sector que fuere, me siento en la mesa de negociaciones y me dicen los representantes del Estado, mira, este mes te damos tanto. Hasta luego, que les vaya bien, porque hay un conjunto de temas para hablar, referidos a la capacitación, referidos al perfeccionamiento, referidos a cuestiones de higiene y seguridad. Y en esto también debemos decir concretamente que el sistema negocial paritario en la República Argentina, el único que lo hizo funcionar y lo puso en vigencia fue Menem. A partir de ahí funcionó mal. ¿Por qué? Porque quien preside la negociación paritaria del nivel particular es la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, que no está nunca. ¿Tenemos paritarias del nivel particular? Sí. Tenemos buenas relaciones con la patronal universitaria local, nos juntamos, a veces encontramos algunos acuerdos, nosotros todavía andamos pidiendo que se cumplan acuerdos del año 2016. Que no se cumplen. Otras cuestiones que tampoco se pagan. Es decir, no funciona la paritaria del nivel particular presidida por el Ministerio de Trabajo, que es distinto. Cuando el Ministerio de Trabajo preside esa paritaria, llama a las partes negocian, llegan a un acuerdo y es el Ministerio de Trabajo el que le dice, señor, esto tienen ustedes que cumplir. De esto no sucede. Ingeniero, y la paritaria del nivel general es lo que tenemos ahora, que es un llamado, como la otra vez, a las apuradas, a las 8 de la mañana para reunirnos a las 11 de la mañana, para decirnos acá tienen esto, chao, hasta luego. Entonces, queremos ser eficientes en el manejo del Estado, pongámoslo a funcionar. No estemos boicoteando que funcione, pongámoslo a funcionar y a partir de ahí hablemos. Pero de ahí, si a lo mal hecho le agrego solo gritos, evidentemente que no es la manera. Fíjese usted que los antiguos, ya en los proverbios bíblicos, hablan del valor de la palabra como el elemento fundamental, distintivo, comunicacional del humano. Y lo peor que le podemos marcar a este gobierno, la inexperiencia, la improvisación, el tema de la educación superior, y ya de reducir un Ministerio de Educación a una simple secretaría y hacer valer todo por ese famoso déficit cero, equilibrio fiscal. ¿Hasta dónde puede dañar este sistema realmente universitario? Mire, hay una cuestión real
Siempre dije, porque, y esto le voy a tomar algo que lo dijo Boric, un hombre de izquierda que asumió en Chile cuando fue en su primera misión a los Estados Unidos, dijo, señores, acá tenemos que terminar de entender todo, que el déficit fiscal no es de izquierda ni de derecha. Es necesario para que algún sistema funcione. Lo cual es cierto. Llévelo a su casa y usted dice, tengo tal ingreso, y resulta que, bueno, hay que pagar celular, hay que pagar el wifi, hay que pagar esto, hay que pagar, llega fin de mes y tiene menos 500. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, este mes lo vamos a pasar, vamos al otro mes. Y resulta que no consiguió los recursos, empieza a deber. Después empieza a pedir prestado. Bueno, eso le pasó a Argentina. El déficit fiscal es algo que se tiene que observar, para lo cual yo debo observar con mucho cuidado todos los gastos del Estado. Todos los gastos del Estado. Y tendré que establecer prioridades. Y nosotros tenemos prioridades fundamentales. La educación, la salud y la seguridad. Son tres cosas que están ahí. ¿Por qué? Hay otro problema que es gravísimo, el tema jubilaciones. Pero el problema jubilaciones lo traemos arrastrando y agregándose desde la dictadura de Onganía. Y el problema que tenemos es que precisamente necesitamos 4 aportantes por un jubilado y tenemos 1,5 aportantes por jubilado. Y en los últimos tiempos, a los efectos de seamos inclusivos, aumentamos nada más y nada menos que 4 millones de jubilados sin aporte. Entonces, en la sumatoria de esta, evidentemente que va a haber problemas con el sistema de jubilaciones, pero también va a haber problemas cuando la falta de empatía en el hacer las cosas, no ponemos las cosas en el lugar que deben estar. Se discutió la ley de jubilaciones el otro día. Se dijo a los gritos, ¡ay, a vetarlo! ¿Por qué no se explicó bien la situación? ¿Por qué no se vetó parcialmente, tal vez, como se lo dijeron muchos de los que lo acompañaron? ¿Por qué? Porque no era problema el 8% de incremento en los jubilados, que era una miseria de última, y alguno jocosamente dijo, son tantos kilos de carne picada por mes esto. El problema eran los artículos en el cual decían que el gobierno debía financiar y pagar los déficits de las cajas previsionales provinciales. ¿Estamos? Sí. Entonces, eso tenía su impacto en el Producto Bruto Interno. Bueno, pero estamos frente a un pueblo complicado. Que fue una nación muy formada, poderosa. En los años 40, 50, los argentinos tenían el ideario de que, y hacían sus proyectos y todo para visitar París, para visitar Londres, mientras que en ese mismo momento los chilenos, sus proyectos y todo era para visitar Buenos Aires. Lo cual nos está marcando cuestiones que nos debe llevar a reflexionar. Y en esto hoy estaba conversando precisamente, porque vengo de clase, hoy tenía clase conversando con los alumnos que estaban ahí, y me encuentro con una sorpresa. Advierto que me cuestiono por haber traído esa sorpresa. Cuando me dijeron varios que no conocían qué es el cogobierno universitario. ¿Qué pasó, ingeniero? Pues pregunta gravísima. Sí, por eso lo traigo, me animo a ponerlo, más allá que muchísimos me pueden llegar a cuestionar, no importa. No fue uno, fueron varios. ¿Qué está significando eso? Que hay algo que tenemos que potenciar y hacer que evidentemente sea una realidad socializada con toda la comunidad.
que el cogobierno universitario no sea una cuestión formal, periódica, sino era una práctica cotidiana de toda una comunidad cogobernada. Entonces, cuando empezamos a ver otros paradigmas, cuando empezamos a involucrarnos en preguntarnos, en discutir las cosas, en poner los problemas reales puestos ahí, estamos diciendo, bueno, estamos tratando de caminar hacia otro lado porque no hemos llegado aquí porque hayamos hecho las cosas bien. Evidentemente. Y como digo, esto que tenemos es el resultante de un proceso. Ahora que estoy pensando, ¿no? Ese de cogobernar. 17:49 minutos en este conversatorio, una descripción, un diagnóstico extraordinario en la voz de la experiencia del ingeniero José Luis Molina, referente histórico de la CONADO Histórica acá en la Universidad Nacional de Catamarca y en el orden nacional. En este conversatorio, 32 años de la radio de la universidad, agradecemos en forma muy particular al profesor Miguel Zavala, que está jugando de todos los puestos. Gracias, profe. Streaming, musicalización, teléfono, bueno, cuántas cosas que generosamente nuestro compañero nos está auxiliando allí para que este conversatorio sea una realidad. A Manuel Toledo Agüero, allá en la edición, nuestro equipo de exteriores que está en el predio poniendo el micrófono a los claustros que deberían estar ahí cogobernando, como le ha sorprendido la pregunta a los alumnos, al ingeniero. Me imagino que están los egresados, que están los no docentes, los docentes, los estudiantes, obviamente, que en la universidad cogobernada tienen que funcionar. Compartimos esta pausa musical, 32 años de la universidad, conversatorio en este Café Universitario. Ya volvemos. Escuchás a Juan Carlos Ledesma en Café Universitario 100.7. (17:54) último capítulo de este conversatorio, 32 años de la Universidad Nacional de Catamarca. Hemos tratado de reunir a los más experimentados en la historia de la Universidad Nacional de Catamarca, en el campo de la docencia, la investigación, de gente que hizo radio. Y ahora el turno del ingeniero José Luis Molina, docente de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca e histórico dirigente gremial en la CONADO Histórica de nuestra universidad y en el orden nacional. Ingeniero, este conflicto del jueves, ¿cuál es el futuro? ¿Qué avisoran ustedes más allá de este gobierno que ha embestido a las universidades en una manera poco agradable, poco conocida en la historia de la política argentina? Sí, nosotros decíamos ese día que se hizo la marcha universitaria en Catamarca, que nosotros al finalizar esa marcha finalizaba una etapa de este conflicto. ¿Por qué? Porque ya se avisoraba cuál iba a ser la actitud del Ejecutivo, cuáles iban a ser las posturas que se iban a esgrimir, etcétera. Y que una nueva situación se iba a instalar en el país y a partir de ella va a haber que buscar soluciones. Vemos de que en distintas universidades, alguna información muy concreta me habla de 46 universidades de 57, están ocurriendo actividades de movilización por parte del claustro estudiantil. He visto también algunas convocatorias de algunos profesores, donde al parecer la semana que viene, a partir del lunes, la Universidad de Buenos Aires vuelve a salir a la calle, pero esta vez a Plaza de Mayo, a las clases públicas allí. Hay muchísima movilización en la UBA. Lo mismo se da en muchas del cono urbano. Ha habido algunos roces, algunas discrepancias, cuestión que es natural en este tipo de movimientos donde aparecen un montón de pícaros, de estúpidos y de imbéciles,
que en lugar de aportar a lo que se está, traen problemas. Pero el sistema universitario en este momento está movilizándose, está presionando a lo que ya se da como una discusión que ya empieza, y es precisamente la del presupuesto universitario 2025, donde se nos dice que el presupuesto que mandó el Ejecutivo, de acuerdo a alguna información, no es toda homogénea, pero de distintos sectores que lo han analizado, nos dicen que es un 30 más chico que el presupuesto de este año. Y que debiera, por lo menos, ante la inflación que ha bajado, está en otros porcentajes, pero cuando uno anualiza la inflación, se encuentra con una inflación del 100%, y consecuentemente los presupuestos universitarios, mirando que ese presupuesto es el 90% para pago de salarios, indudablemente tiene que ser revisado, tiene que ser analizado, y es precisamente esta vez que queremos ver con responsabilidad a los legisladores mejorar, digamos, el presupuesto para las universidades. Es en ese marco que se da toda esta movilización. El Frente de Gremios del sistema universitario acordó ya la semana pasada un paro nacional de actividades para este jueves. Para decir, pero este jueves hay un paro nacional de actividades en todas las universidades nacionales del país. Y a partir de allí nosotros tenemos hoy, a partir de las 19:30, un plenario de secretarios generales, los cuales van a estar analizando, están viendo. Hay algunos que quieren profundizar el plan de lucha. Algunos hablan de una semana completa de paro. Otros hablan de paros progresivos. Vamos a ver de qué manera se da la decisión del plenario de secretarios generales, que va a tener mucho que ver también con lo que se comparte con los otros sindicatos, que más allá que siempre, no ha sido siempre fácil la coordinación entre nosotros por distintos motivos, pero es una obligación el encontrarse, el coincidir y el coordinar. Y bueno, vamos a esperar cómo se da esto, y en función de esto también de qué manera vamos a conversar y discutir en nuestra Universidad Nacional de Catamarca, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a aportar, cómo vamos a estar presente, como lo dijimos aquella vez en aquella sesión de Consejo Superior. Nosotros no venimos a adherir, nosotros somos parte de, y como parte de, cómo vamos a poder seguir adelante en esta situación compleja, que vamos ahora a la discusión del presupuesto. Entonces, reiteramos, hoy a las 19:30 plenario. Hoy a las 19:30 plenario de secretarios generales de Conadu Histórica, y el día jueves paro total de actividades en todas las universidades del sistema, llamado por todos los sindicatos universitarios. El viernes lo convocamos para el resultado de ese plenario de hoy, para Perfecto. que nos siga, y los micrófonos de Radio Universidad están a su disposición de todos los gremialistas que hacen en la Universidad Nacional de Catamarca, a todos los actores, para que puedan expresar un reclamo que nos parece justo, y en estos 32 años queríamos evocar justamente con esta idea de radio, ¿no? Con esta idea de radio de apertura, de que todos sean expresión, que todos puedan usar de la palabra en forma respetuosa, como usted lo hace, con una enorme experiencia a la cual respetamos, y nuestros micrófonos siempre están a su disposición, ingeniero. Muchísimas gracias por vuestra gentileza, y una vez más, feliz aniversario y éxito para todos los que hacen la radio de la universidad. Gracias, ingeniero. Un enorme agradecimiento al profesor Miguel Zavala, que jugó de todos los puestos. Acá está, sirvió el agua, acá está el profe. Gracias, profe, porque gracias a usted fue posible salir al aire. El streaming, el teléfono, tuvimos audiencia, la gente llamó, se prendió de la radio. A Miguel, a Miguel, un agradecimiento muy, muy especial, Miguel Zavala.
Y bueno, ahí Manuel Toledo Agüero en la parte de la edición, todo el equipo de exteriores, Nachito Escobar, Martín Carrizo, José Ovejero, que hacen a la radio de la universidad, el Prosper Ledesma, que tuvo el agrado, ¿no?, la alegría de compartir la información de interés universitario en este conversatorio dedicado a los 32 años de la radio de la Universidad Nacional de Catamarca. Quédate en la 100.7 con la mejor música, ya vienen las otras producciones radiofónicas que tenemos. Nuevamente gracias, Miguel, vamos a la música.